esta noche para los efectos de tener una reunión viernes por la noche, ¿no? Es increíble que el viernes por la noche nosotros podamos darnos cita y tener fuerzas, tener ideas para hacer una sesión sobre un tema tan denso como compliance, imputación objetiva y temas duros en materia penal, ¿verdad? Vamos a trabajar. Somos más de 300 personas en la sala y vamos a tratar de hacer de que esta reunión de hoy día valga la pena. ¿De acuerdo? Entonces, en esa línea vamos a agradecer a todos los que me están haciendo el honor de activar sus cámaras, a Yuri, a Ángel, a Luis, a todos los que están activando sus cámaras, Alfredo, Edgar, Giovanna, hacen que sienta que la sesión es de varias personas y no estoy hablando solo frente a un grupo de nombres, ¿no? Esto es muy, muy interesante. Gracias, doctores, por activar sus cámaras y por demostrarme que están ahí, que están allí. Gracias, aprecio mucho ese gesto. Bien, hoy día vamos a conversar de temas bastante duros en materia penal, como son imputación objetiva, y vamos a tocar algo de compliance en cuanto a personas jurídicas. ¿De acuerdo? Cuando hablamos de el viejo derecho penal, cuando hablamos del derecho penal clásico, de ese derecho penal que ya un tiempo a esta parte está en desuso, que ya fue un derecho penal de sus tiempos, seguramente que en sus tiempos ese derecho penal ha sido de utilidad, pero ya en los tiempos actuales ya no dan cabida a ese viejo derecho penal se está despidiendo ahora para dar pase a esto que es tal vez un poco lo último, ¿no? Que es la imputación objetiva dentro del funcionalismo, que es el tema del compliance. ¿De acuerdo? Entonces, hoy día vamos a hablar de esos temas. Hoy día vamos a discutir de esos temas. Solamente confírmenme si mi audio está bien, si me están escuchando bien. ¿Sí? Perfecto. Entonces, si mi audio está bien, si me están escuchando bien, vamos a entrar en cuento. Cuando estoy hablando del derecho penal de antaño, cuando estoy hablando del viejo derecho penal, ¿a qué instituciones me estoy refiriendo? Estoy refiriéndome a instituciones como el tema del dolo volitivo, el tema de la causalidad, el tema del derecho penal de resultado, ¿cierto? El tema de la intención. Son derecho penal de una época en la cual pues no se pensaba en criminalidad como la que tenemos hoy día. Hoy día, todos ustedes saben, la criminalidad ha mutado. Hoy día tenemos otro tipo de criminalidad. Hoy día tenemos una criminalidad más organizada. Hoy día tenemos una criminalidad más empresarial. Tenemos una criminalidad que realiza otro tipo de delitos, generalmente en conjunto, ¿cierto? Y realiza siempre delitos, esta nueva criminalidad, utilizando personas jurídicas, ¿verdad? Yo no recuerdo casos en corrupción, casos en lavado de activos, casos en tráfico de drogas, casos en trata. Estamos hablando de la criminalidad contemporánea que no se utilicen personas jurídicas. Por lo general, cuando se usa personas jurídicas, estamos ya en alguna complejidad en la investigación. ¿De acuerdo? Porque no solamente se han cometido los delitos a partir de personas naturales, sino han entrado a tallar, han entrado en escena personas jurídicas. Y esto cada vez es más frecuente, cada vez es más recurrente. Entonces, cuando hablamos de personas jurídicas, ya no podemos hablar de voluntad, porque una persona jurídica no tiene capacidad de culpabilidad, no tiene capacidad de voluntad.
¿cierto? Una persona jurídica actúa a partir de sus representantes y siempre hemos tratado de hablar de personas jurídicas con el artículo 27, que es actuar por otro, ¿no? Pero ya llega un momento en que el derecho penal colapsa, que el derecho penal no sirve si no se modifica para enfrentar esta criminalidad contemporánea. Eso por el lado de las personas jurídicas. Entonces, tenemos hoy día un fenómeno que se conoce como la americanización del derecho penal. Como ustedes saben, durante años hemos bebido fuentes alemanas. Los alemanes tenían muy buenos pensadores en materia penal que nos enviaban sus contenidos a partir de España, ¿no? Normalmente los españoles eran grandes penalistas, Feijó, Silva Sánchez, Basigalupo, ¿cierto? No sé, pues Ragués, me puedo cansar de hablar de penalistas españoles de prestigio, ¿cierto? Se formaban en Alemania, bebían la fuente alemana y nos traían el derecho penal a través de España al Perú, ¿no? Entonces siempre hemos bebido esa fuente de derecho penal de países como Alemania a partir de la Europa continental de España y llegábamos acá al Perú. Pero de un tiempo a esta parte también está ocurriendo que estamos recibiendo fuentes de Estados Unidos. Cuando hablamos de la ignorancia deliberada, del willful blindness, cuando hablamos del compliance, cuando hablamos de figuras de ese tipo, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de derecho penal ya no procedente de Alemania, sino de derecho penal procedente del common law. Y esto es ese fenómeno que se llama la americanización del derecho penal. ¿Por qué? Porque el derecho penal se ha quedado en Alemania para responder ese viejo enfoque europeo continental de criminalidad que se ha mantenido casi estático, ¿verdad? Mientras que el derecho penal de Estados Unidos ha tenido que enfrentar figuras mucho más complejas porque la criminalidad que le ha tocado enfrentar a Estados Unidos es una criminalidad que ha tenido que ver con narcotráfico, con crimen organizado, ¿de acuerdo? Con criminalidad globalizada. ¿O ustedes creen que la droga que les metían en Estados Unidos era una droga que la producían allá? La pasta básica de cocaína la hacían en Perú, en Bolivia, los colombianos la glorificaban, los mexicanos la introducían en ese país y la distribuían, ¿ven? Había toda una gama de reparto de roles para lo que es la criminalidad que se vivió en Estados Unidos. Aparte, allá también existían los marras. Usted recordará que los marras salvatruchas se formaron en Estados Unidos y allá pues muchas empresas se creaban para cometer delitos, muchas empresas se usaban para cometer delitos. Entonces eso hizo que el derecho penal en Estados Unidos le ponga mucho la puntería a las personas jurídicas. Algo que en nuestro medio era pues absolutamente improbable que un día pase, ¿verdad? Porque todo nuestro código penal, todo nuestro derecho penal estaba pensado en responsabilidad de personas naturales, no de personas jurídicas, en personas humanas. Entonces ahí es que viene el compliance y ahí es que se introduce el compliance en el Perú a partir de la ley 30.424, que es la que empieza a introducir esto en algunos delitos, pero no le llamamos responsabilidad penal a las personas jurídicas, se lo llamamos responsabilidad administrativa, ¿no? Es como un fraude de etiquetas, porque al final es responsabilidad penal, pero no nos hemos atrevido en el Perú a llamarle responsabilidad penal, le hemos llamado responsabilidad administrativa. Entonces, todo esto les cuento como presentación a lo que vamos a hablar, ¿cierto? Entonces, ya estamos despidiendo el derecho penal que lo que buscaba era encontrar la causa de un resultado, lo que buscaba era apelar a la teoría de equivalencia de condiciones para encontrar la causa de un resultado, y cuando encontramos al que había causado el resultado, veíamos si ese que le había causado el resultado lo había hecho con dolo o con culpa, y si lo había hecho con algún factor atributivo responsable de ese tipo, ya estaba cerca a ser condenado, ¿verdad? Un derecho penal basado en la culpabilidad, un derecho penal basado en la causación de resultados. Por eso tal vez podría servir
para homicidios de 1,1, para violaciones de 1,1, para robos de 1,1. ¿Se entiende? Para eso, ese derecho penal podría servir, ese derecho penal basado en la causación, basado en resultados, basado en analizar la intención, ¿cierto? Basado en las clásicas escuelas, podría servir para esos tiempos. Pero como les dije al comienzo de la exposición, del conversatorio que estamos teniendo, hoy día la criminalidad es distinta. Hoy día la criminalidad se realiza, la criminalidad se comete de manera globalizada, de manera organizada. Los criminales funcionan como empresa, los criminales utilizan personas jurídicas, los criminales están globalizados, los criminales diversifican sus roles. Yo no creo que un narco solamente cometa narcotráfico, el narco comete por lo general también extorsiones, también sicariatos, también trata, también corrompe, también lava. Entonces, miren, se cometen muchos delitos y se usan muchas personas. Entonces, para ese fenómeno contemporáneo, como que el viejo derecho penal que teníamos empieza a ser agua, ¿cierto? O sea, empieza a necesitar que se reforme, que se modifique. Por eso es que viejos paradigmas del derecho penal caen, ¿no? Viejos paradigmas del derecho penal caen y tienen que caer. Y viejas instituciones del derecho penal son superadas. Los actos preparatorios, en mis tiempos, cuando yo estudiaba en la universidad, no eran punibles. Los actos preparatorios no se castigaban penalmente. Hoy día casi todos los actos preparatorios son delito. Todo lo que es para preparar drogas es delito. Tráfico de insumos químicos fiscalizados, conspiración para el tráfico, ¿ven? Entonces, desde la etapa de preparación ya lo hemos vuelto delito. En lo que tiene que ver con robos, con extorsiones, marcaje ya es delito, reglaje ya es delito. ¿Ustedes creen que alguien va a extorsionar, va a secuestrar, va a robar sin marcar previamente? Entonces, el marcaje ya es delito. Y así, hemos adelantado mucho la barrera punitiva para empezar a sancionar, ¿por qué no?, desde el pensamiento. Porque el pensamiento colectivo también ya es delito. Miren, delitos de asociación ilícita para delinquir, de organización criminal, delitos de banda criminal. Entonces, el derecho penal ha cambiado muchísimo de un tiempo a esta parte. Y es que en ese contexto también entra la imputación objetiva. Y también entra la responsabilidad de las personas jurídicas. Y empezamos a quitarnos esto de, así es, y empezamos a quitarnos esto de que lo que hay que mirar es el resultado. Ahora ya está claro que en materia penal lo que tenemos que mirar es básicamente el comportamiento. Y el resultado sí, pero para los efectos seguramente más bien punitivos. ¿De acuerdo? Uno de los primeros casos que yo miré, que tal vez me impactó mucho, fue el caso del alimento enteral. No sé si ustedes lo habrán conocido. El caso del alimento enteral. ¿Lo han conocido? A ver, levanten la mano los que han conocido el caso del alimento enteral. ¿No? Bueno, yo se los voy a contar en 2 minutos. Ya, 3 minutos, exagerando. Es un caso que ocurrió hace más o menos 6 a 7 años, en el que cierta empresa farmacéutica bastante grande, una empresa farmacéutica bastante grande, no voy a decir de qué país, pero es un país vecino nuestro, ¿cierto? Que se caracteriza por tener farmacias muy importantes, ¿cierto? Ya ustedes imaginarán de qué farmacia estamos hablando, de qué cadena farmacéutica. Esa cadena farmacéutica operaba en cierto país vecino, tenía que vender un producto que le vamos a denominar alimento enteral. Este producto era un suplemento nutritivo para ciertos pacientes graves. Un suplemento nutritivo en potasio. Y otras, seguramente, sustancias, pero potasio básicamente. Es más, tenía que tener potasio al 100%. ¿Se entiende? Porque los que estaban sufriendo cáncer y tenían que hacerles quimioterapias, los que estaban recibiendo alimentación por sonda, los que estaban en cierta situación crítica, para recuperarse,
se les prescribía este alimento enteral. Entonces había mucha demanda en el mercado porque se usaba mucho este alimento enteral. Entonces, ¿qué ocurrió? Ocurrió que esta empresa, este laboratorio que tenía farmacias, lo que hizo fue, pidió a una empresa en Brasil, que en Brasil había, como ya hay mucho potasio, en Brasil hacían estos fármacos, pero cuando se hizo el pedido, el encargado de hacer los pedidos del laboratorio cometió un error mecanográfico. Yo no sé qué pasó, pero en vez de poner que la fórmula tenía alimento enteral potasio al 100%, se le puso al 0.10%. O sea, parece que se les adelantó y se les movió un cero. Entonces, ¿eso qué generó? Que hicieron mal el pedido. Y obviamente, como hicieron mal el pedido, el laboratorio hizo mal el pedido, la empresa fabricante en Brasil les envió el pedido mal. Pero no porque la empresa fabricante lo había equivocado, sino porque ellos venden lo que les piden, ¿cierto? ¿Hasta ahí me siguen? Entonces, ¿qué implicó? Obviamente ese alimento integral no servía para nada. ¿Y por qué no servía para nada? Porque no contenía lo que tenía que contener. Llegó al país, lo repartieron en varios países de Latinoamérica, pero principalmente en ese país, sobre todo en ese país. ¿Y saben qué? Los pacientes no resistían las quimioterapias. Los pacientes que estaban en recuperación vía alimentación por sonda se morían. Otros no mejoraban. Entonces, era pues porque el alimento no contenía lo que tenía que contener, ¿cierto? Hasta que un buen día, el papá de un médico que estaba recibiendo ese alimento enteral, hace que el médico diga, pero ¿cómo? Si le estamos dando todo, ¿por qué se está poniendo peor? Así que manda a analizar la fórmula y se da cuenta pues que no tiene potasio al 100%, sino menos del 1%. Entonces, obviamente pues se va a ese médico y hace su reclamo. ¿De acuerdo? Y hace su reclamo. Entonces, ¿qué creen que hace este laboratorio? Lo coimea al médico para que se quede callado. ¿Entienden? No, lo coimean para que se quede callado. Junta de directorio, se junta el directorio ante esa alarma, ante esa alerta, porque este médico pidió denunciar ese hecho en el laboratorio, convocaron directorio y los miembros del directorio decidieron darle un incentivo, entre comillas, para que se caiga. ¿De acuerdo? Lo siguiente que hicieron fue mandar un nuevo pedido al Brasil por decenas de miles más de ese alimento enteral, ya con la fórmula correcta, ¿verdad? ¿Para qué? Para que venga al mercado y mezclar con lo que ya había. Como para paliar la situación, ¿cierto? Como para decir a la gente, te vendieron uno malo, ahora te vendemos uno, ¿no? Uno bueno. Pero ¿qué cosa debieron haber hecho? ¿Qué debieron haber hecho? Debieron haber retirado del mercado todo lo que estaba mal, ¿cierto? Y debieron haber comunicado eso, pero no lo comunicaron. Porque no quisieron exponerse a las, imagínense, cantidad de indemnizaciones, responsabilidad penal, delitos que se hubieran podido cometer. Así fue pasando el tiempo, pero de todo puedes escapar menos de tu conciencia, ¿verdad? El papá del médico se murió. Aun cuando el médico hizo lo que pudo, el papá del médico se murió. Y cuando el médico vio a su padre muerto y al costado vio el dinero que había recibido de soborno, ¿qué creen que pensó? ¿Que el dinero valía la pena o que ya no? ¿Cierto? Entonces, ¿qué hizo?
fue y les aventó el dinero en la playa de estacionamiento del laboratorio, ¿cierto? Y los denunció. Y a partir de la denuncia, la fiscalía intervino, recogieron muestras de las farmacias y encontraron efectivamente que era verdad, pues, que en las farmacias de todo el país había de los dos tipos de alimento, del que tenía la dosis correcta y del que no tenía, ¿cierto? No pasó ni 2, 3 días de que eso se hizo público y empezaron a llover denuncias. Mi mamá se murió, mi tío se murió, mi hermano falleció, está peor, y cantidad de casos, ¿cierto? La pregunta es, la fiscalía, ¿qué tiene que hacer? Tiene que imputar. Eso no me enseñaron en la universidad, decía el fiscal, ¿cierto? Entonces, ¿qué le dijeron al fiscal? Bienvenido al mundo real, ¿verdad? Y ahí teníamos muchísimos problemas por resolver. Primero, ¿había delito? Segundo, si había delito, ¿era un delito de acción? ¿Era un delito de omisión? Si era un delito de acción, ¿quién lo había cometido? Y si era un delito de omisión, ¿quién lo había cometido? El burro que se equivocó, perdón, el señor que se equivocó en hacer el pedido, ¿cierto? El que movió el cero, ¿había cometido delito? ¿Qué delito? Los miembros del directorio, en el momento que se enteraron de lo que había pasado, cuando coimearon, ¿qué delito? Cuando decidieron no retirar y no dar la alerta, ¿qué delito? Cuando decidieron seguir vendiendo, sabiendo que eso estaba mal, ¿qué delito? ¿De qué estamos hablando? ¿Homicidio? ¿Lesiones? ¿Propagación de productos defectuosos? Las personas jurídicas que tenían que ver, las cadenas de farmacias, el laboratorio, tenían que responder. ¿Ven? Entonces, como se darán cuenta, el problema es mucho más que complejo. Entonces, acá nos damos cuenta de algo muy simple. ¿Qué ven? Si con un caso tan simple como la venta a sabiendas de un producto defectuoso, nos podemos meter en tantos problemas jurídicos, ¿cierto? ¿Qué pasará? Pues con casos como Odebrecht. ¿Qué pasará con casos como los que estamos viendo a diario? Los problemas en materia penal son más fuertes, ¿sí? Y las soluciones también tienen que estar a la altura y las soluciones también tienen que dar la talla. Entonces yo pregunto, este caso que acabo de plantear, ¿se podría resolver sin imputación objetiva? ¿Se podría resolver sin apelar a compliance, a responsabilidad de personas jurídicas? ¿Las personas jurídicas tienen que ver allí? ¿Bien? Entonces, esto es un poco a lo que yo quiero hoy día introducirlos a la discusión. ¿Cierto? Ahí tenemos que empezar a analizar figuras que lo podemos ir haciendo de a pocos. En primer lugar, la empresa de Brasil, la que elaboró los productos, ¿cometió algún delito? Miren, si le aplicáramos un esquema causal que fue el que reinó en todo el tiempo, ellos causaron el resultado, porque ellos hicieron el producto defectuoso. Ellos hicieron el producto defectuoso que mató mucha gente. O si no lo mató, por lo menos no lo mejoró. ¿Entiende? Entonces, la pregunta es, ¿la empresa brasileña responde? No. ¿Los que fabricaron en Brasil responden? Tampoco. Pero cobraron, sí. Pero hicieron, sí. Pero responden, no. ¿Por qué? Imputación objetiva. Porque no incrementaron ningún riesgo permitido. Porque actuaron cumpliendo sus roles. ¿Cuál era el rol que tenían que cumplir, normativamente hablando, los funcionarios de la empresa brasileña que hace estos preparados proteicos, estos preparados
vitamínicos. ¿Cuál es el rol que deben cumplir? El rol que deben cumplir es hacer el producto exactamente como se lo piden, ¿cierto? Yo pregunto, ¿el rol de ellos es calibrar el producto? ¿Ellos saben para qué se va a usar el producto? No. Ellos hacen el producto con la composición que le piden hacer. Y con ese nivel de precisión lo responden y lo entregan. Doctor, pero ese producto que hicieron ellos es decir que mató o por lo menos no evitó que la gente muera. Sí. Causalmente está perfecto, ellos tienen que ver, pero hoy día causalmente ya no me importa. Hoy día lo que se aplica es imputación objetiva. Entonces nadie va a responder ahí por una razón, porque no incrementaron ningún riesgo, porque actuaron en cumplimiento de sus roles. ¿Cierto? Ahora, pero causalmente ya no interesa hoy día en el derecho penal de hoy día causalmente. Hoy día lo que interesa es si cumpliste o no el rol. Hoy día lo que interesa es si incrementaste o no el riesgo permitido. ¿Y cómo se denomina eso hoy día? Eso se denomina imputación objetiva. ¿Estamos? ¿Sí? Me olvidaba de un dato. Cuando llega el producto a ese país vecino, cuyo nombre no voy a mencionar, pero su nombre de su farmacia termina en A, ¿ya? No voy a decir con qué comienza porque ya van a saber cuál es, ¿cierto? Cuando llega ese producto, tenían un departamento de control de calidad. ¿Y qué tenía que hacer este departamento de control de calidad? Tenía que haber verificado que ese producto esté correcto, ¿cierto? ¿Y saben qué? El control de calidad tampoco funcionó porque el control de calidad, entre comillas, confió en la calidad de los brasileños. Entonces yo pregunto, ¿ese departamento de control de calidad está para confiar? ¿Principio de confianza? ¿Tenían que haber confiado ellos o su obligación era revisar, verificar? Entonces pregunto, ¿estos fulanos incumplieron su rol o no? Actuaron por omisión. Entonces, ¿ven qué es lo más importante que estamos entendiendo con esto del derecho penal contemporáneo? Que ya no importa si hiciste una acción o si hiciste una omisión, si incurriste en una omisión o en una acción. Lo que interesa es que incumpliste tu rol, hermano. Tu rol era verificar, cholo, y no verificaste. ¿Cierto? Entonces actué con culpa. No. Al no verificar te representaste la posibilidad de que venga chueco y lo aceptaste. Y eso es doble eventual. ¿Estamos? O sea, eso no es culpa. Entonces, ¿ven? Ahí tenemos también responsabilidad en el que no hizo control de calidad, ¿cierto? Tal vez un doble eventual. Pregunto, los miembros del directorio, a ver, perdón, las farmacias a las que les mandan el producto para que distribuyan. Y en la etiqueta dice bien claro, alimento enteral, potasio al 100%, tal, ya está. ¿Esas farmacias tienen alguna responsabilidad? Las que distribuyen. No el laboratorio, sino las farmacias. Las botiquitas de las esquinas, porque no ves que ese laboratorio distribuye a todo el mundo. No, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tampoco incurren en un incumplimiento de su rol. Porque el rol del de la botiquita de la esquina, de la farmacia de la vuelta, del chino del costado, no es pues destapar y hacer un análisis del producto para ver si es firme o no. Ellos sí actúan dentro del principio de confianza, ¿no? Ellos sí, ¿verdad? Por lo tanto, ellos también los dejaríamos fuera, también aplicando imputación objetiva. ¿De acuerdo? Miren cómo estamos resolviendo todo con imputación objetiva. Todo lo estamos resolviendo con imputación objetiva. Todo, sin darnos cuenta. Lo de los brasileños, con imputación objetiva. Lo del control de calidad, con imputación objetiva. Lo de las farmacias y los que trabajan en las farmacias, obviamente, también con imputación objetiva. ¿Cierto?
hasta que llegamos a los más miserables. ¿Quiénes son los más miserables? Los del laboratorio, ¿verdad? Los del directorio. ¿Y cuándo son los más miserables? ¿En qué momento son los más miserables? En el momento en el que saben lo que ha pasado, ¿cierto? Y siguen vendiendo. Yo pregunto, si saben lo que ha pasado, saben que ese polvo no va a servir para nada y va a matar más bien al paciente porque el médico le va a suministrar por sonda, porque con eso va a entender que va a sobrevivir al tratamiento y se va a morir. Y saben que eso va a pasar y así todo no lo sacan del mercado porque hacen costo-beneficio y dicen que más les conviene las indemnizaciones, no pagarlas que alertar. Yo pregunto, ¿ustedes creen que los del laboratorio, directorio del laboratorio, cuando decidieron no sacar del mercado y seguir vendiendo esos productos, ellos querían que la gente muera? Pregunto, ¿actuaron con dolo directo? ¿Ah, sí? ¿Ustedes creen que sí? O sea, ¿ustedes creen que han querido que se muera la gente, que se han representado esa posibilidad y han buscado esa posibilidad? No. Seguramente habrán rezado a todos los santos para que nadie se muera, ¿verdad? Pero la posibilidad de que la gente se muera, ellos la tuvieron clara, ¿o no? Y la aceptaron. Y si esa posibilidad yo la tengo claro y la acepto, ¿de qué estamos hablando? Dolo eventual. Estamos hablando de dolo eventual. Eso no es culpa consciente, eso es dolo eventual. Yo me represento a la posibilidad de que pase. Yo cito que no pase, pero si pasa, pucha, ya pega, que pase. ¿Ves? Eso es dolo eventual. Eso es dolo eventual. Entonces actuaron con dolo eventual. ¿Y en dolo eventual de qué delito? ¿Venta de producto defectuoso? ¿O en dolo eventual de homicidio? ¿Ven cómo se complica? Ya no estamos hablando de venta de productos defectuosos. Estamos hablando de dolo eventual de homicidio. O de lesiones en muchos casos. ¿Cierto? Doctor, pero en este caso igual se iba a morir, doctor. Días más, días menos, ya pues no sea dramático tampoco. Yo pregunto, si le has adelantado la muerte unos meses o unos días, ¿respondes o no? La gente debe morirse cuando le toca. Si haces tú que se muera un día antes, vas a responder por homicidio. ¿O no? Porque con esa lógica nadie respondería por homicidio. ¿No ves que todos somos mortales? ¿Cierto? Un día se iba a morir, ¿verdad? Entonces, con esa lógica nadie respondería por homicidio porque en algún momento te ibas a morir. Entonces, ven, entonces entramos ahí al homicidio. Y el señor este que recibió la coima, ¿por qué responderá? Por corrupción. ¿Por corrupción? ¿Dónde está la corrupción? ¿Es funcionario público? ¿Tiene alguna contraprestación? ¿Ven? ¿Ven que el tema no es tan sencillo? Entonces allí, mis queridos colegas, tenemos que entrar a analizar hasta qué punto en estos tipos de problemas que son, yo les traje el más simple que pude, ¿de acuerdo? Por razones de tiempo, por razones de explicación y todo lo demás. En temas tan simples como estos, ¿ven? El viejo derecho penal hace agua, porque el viejo derecho penal va a estar pensando en causa. El viejo derecho penal va a estar pensando en dolo directo, va a estar pensando en intención, ¿cierto? Entonces acá, yo pregunto, cuando ese señor sabía de esto y no lo denunció porque le pagaron, ¿incurrió en algún delito?
Pregunto, ¿el que sabe del hecho es cómplice? O sea, si yo sé del hecho, ¿soy cómplice? ¿O incurro en omisión de denuncia solamente si es que soy sujeto obligado? Cómplice es el que facilita, el que ayuda, ¿cierto? Pero ¿saben cuál fue la desgracia de este señor, de este médico? Que era médico, pues, y que trabajaba en el hospital, y que sus pacientes también les administraba esa dosis él. Y él se enteró de eso siendo médico. ¿Y en qué se convierte si es médico? ¿Qué deber entra ahí? Del derecho penal moderno, ¿qué deber entra? El deber de garante. Exactamente. El deber de garante. Y entra por omisión impropia. ¿Ven? Y se metió en el tema también hasta el cuello. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿con qué estamos jugando en este momento actual? ¿Con qué estamos jugando en este momento actual? Estamos jugando con omisión impropia. Estamos jugando con roles. Estamos jugando con imputación objetiva. Estamos jugando con incrementos de riesgos permitidos o prohibidos. Estamos quedando con responsabilidad de personas jurídicas. ¿Cierto? Entonces, en este caso, hasta donde yo recuerdo, fueron sancionados penalmente los miembros del directorio. ¿Cierto? Y fueron sancionados incluso por las muertes. ¿De acuerdo? Porque aun cuando no las causaron, su obligación era evitarlas con ese alimento que estaban dando para eso. Entonces, la causación, ¿cierto? No interesa en tiempos actuales. Lo que interesa ahora es la no evitación si eres garante. Entonces ellos van a responder por el homicidio, no por haberlo causado, sino ¿por qué? Por no haberlo evitado. ¿Siendo qué? Garantes. ¿Eso cómo se llama? Omisión impropia. Y por omisión impropia no respondes por omisión de denuncia. Por omisión impropia respondes por el delito grande, o sea, por el homicidio. Respondes por la muerte. ¿Cierto? Claro, tienen que tener la condición de ganante, si no va a ser atípico. ¿Cierto? Entonces tienes que buscarles. Y este angelito que se equivocó en la receta, y este angelito que envió mal el pedido, ¿responde o no responde? ¿Qué opinan, apreciados doctores? El que mandó mal el pedido, ¿responde? ¿Cómo respondería? ¿Penalmente o administrativamente? ¿Penalmente cuál sería el delito? Penalmente yo no le veo ningún delito. Penalmente no le veo ningún delito al que se equivocó en el dato, ¿eh? Pero causalmente sí lo hubiéramos crucificado. ¿Porque él causó todo o no? Él causó todo. Causalmente sí lo habríamos crucificado. Así es, no actuó con dolo. ¿Con culpa actuó? Él no conocía lo que hacía, pero si hubiera sido diligente hubiera podido conocer, sí, pues hay culpa. Pero respecto de qué? Si habían varios controles de calidad después, que si él hubiera incumplido sus roles y los demás lo cumplían, se hubiera evitado el resultado igual, ¿cierto? O sea, a este tipo deberían votarlo, pero en el día del trabajo y no contratarlo nunca más, ¿verdad? Pero responsabilidad penal, ¿por dónde tendría que tener? Entonces, imagínense, el fiscal, yo tuve la oportunidad de saber de él. Nunca les voy a decir que he conversado con ese fiscal que vio este caso, pero sí supe de él, ¿cierto? Con decirle que terminó sin pelo, casi con más pelo que yo después de ese caso, ¿verdad? Imaginan la mega investigación que tuvo que afrontar y a todos los que tuvo que meter en este tema, ¿sí? Seguro algunos de ustedes que me están escuchando también dirán, yo también tuve un pariente, ¿no? A los que nos pasó. Claro.
Iván, es un caso muy interesante, porque este caso te barre la parte general del derecho penal. Este caso implica análisis desde conducta, autoría y participación, grado de ejecución delictiva, ¿cierto? Se mete imputación objetiva, ¿o no? Este caso te va a recorrer el derecho penal bien. Y si no tienes tus conocimientos del derecho penal bien afiatados, si no manejas bien tu dogmática penal, obviamente vas a acudir y vas a terminar con soluciones un tanto equivocadas, ¿cierto? Entonces, en esa medida es que, sí, claro, acá se tienen que aplicar todos estos temas para solucionar dentro del ámbito de la ley. ¿Ya? ¿Ve? Entonces, una cosa es con guitarra y otra cosa es con cajón. A veces nosotros recitamos las teorías de imputación objetiva, hablamos del riesgo permitido, del incremento del riesgo permitido, de la creación del riesgo no permitido, hablamos del primer nivel de imputación objetiva, que es la creación del riesgo no permitido o el incremento del riesgo permitido, hablamos de la exclusión de la imputación objetiva en el segundo nivel, ¿no? Y hablamos del riesgo insignificante, del riesgo mínimo, de la disminución del riesgo, del ámbito de protección de la norma, y nos metemos a hablar de figuras como la conducta alternativa conforme a derecho también habría causado el mismo resultado, el tema de la imputación a la víctima, actuación a riesgo propio, ¿cierto? O siguiendo a Jacobs, traducimos eso con Jacobs y nos metemos en el tema de los roles, y con Jacobs empezamos a hablar de principio de confianza, de prohibición de regreso, ya que en la teoría somos una maravilla, ¿cierto? ¿Verdad? En la teoría somos una maravilla, destruimos imputación objetiva y hacemos todavía una línea del tiempo, ¿cierto? Sacamos el análisis y miramos Honig, ¿cierto? Y agarramos los aportes de Roxin del 70, las críticas de o sea, pues de French, las críticas que tuvo en su momento de Jacobs, nos metemos con el Roxin de los 90, del 2000, es una teoría pero increíble, ¿cierto? Pero la gran pregunta es, ¿de qué te sirve tanta teoría si no la puedes aterrizar en un casito como este, simplemente de venta de productos que no tienen la composición que deberían tener? ¿Se entiende? ¿Ven? Entonces, ¿por qué les he puesto este caso? Para que entiendan ustedes que la imputación objetiva es tangencial. La imputación objetiva tiene que ver con autoría y participación. Por una razón. Porque no puedes resolver ningún caso de autoría y participación sin imputación objetiva. ¿Cómo así? Porque para resolver autoría y participación tienes que aplicar imputación objetiva por lo siguiente. Porque si no aplicas imputación objetiva, prohibición de regreso a todos te los cargas como cómplices o no. ¿Se entiende? Si no aplicas prohibición de regreso, a toditos los metes en el costal como cómplices. Entonces, la única forma de sacar a los cómplices y quedarte solamente con los que realmente valen la pena es aplicando prohibición de regreso, que esto es imputación objetiva. ¿Cierto? Es la única forma, no hay otra. ¿Ven? Entonces, imputación objetiva sirve para autoría y participación. Es imposible hacer participación delictiva sin imputación objetiva. ¿Cómo es que miras incumplimiento de roles si no es aplicando imputación objetiva? Doctor, ¿y la base legal? Eso está claro, está en el 28. No responde el que cumple su oficio, su deber, su rol, su cargo. ¿Quién responde? El que no lo cumple. ¿Verdad? Entonces, su rol. ¿A quién le salvó en este caso que he puesto su rol? Si lo hubiéramos juzgado en el Perú, el abogado que hubiera alegado un supuesto de imputación objetiva, tipicidad, y él hubiera dicho, mi cliente nunca se salió de su rol, mi cliente actuó dentro de su rol, ¿cierto? Y mi cliente no superó ningún riesgo no permitido porque él se manejó dentro de su rol. ¿A quién hubiera sacado el abogado? A los brasileños, a todos, a los del laboratorio, a todos. ¿Por qué? Porque todos ellos, ¿qué hicieron? Cumplieron su rol, ¿cierto o no? Los de las farmacias que vendieron también cumplieron su rol.
Doctor, pero el del Brasil, doctor, el del Brasil es el que hizo el fármaco que hizo tanto daño. Sí, pues lo hizo, pero dentro de su rol se lo pidieron que lo haga así, y lo hizo así. A él no le tocaba hacer el diagnóstico de para qué se usa eso. ¿Estamos? Del mismo director del que dice, metamos preso al carpintero que hizo la cama porque en esta cama violaron. Pero tiene que ver el carpintero que hizo la cama, ¿verdad? ¿O no? Que hizo la cama, punto. ¿Verdad? Eso le salva a los de la farmacia. Entonces, ya nos vamos quedando únicamente con quién. Nos vamos quedando únicamente con los que han incumplido su rol. ¿Y quién incumplió su rol así de una manera clamorosa? El primero que incumplió su rol de una manera clamorosa, ¿quién fue? Claro, prohibición de regreso. ¿Incumplió su rol quién? El del control de calidad. Si él había hecho su rol, si él hubiera cumplido su rol, nada habría pasado. Porque él se habría dado cuenta que el fármaco venía defectuoso y ni siquiera hubiera pasado a etiquetado. ¿Se dan cuenta? Porque cuando llega el polvo en costales, al llegar el ingeniero de control de calidad, exacto, cuando llega el polvo en costales, ese polvo en costales recién pasa a los potes y recién le ponen etiquetas, ¿o no? ¿Así no es? Y no se hubiera vendido jamás el producto, pero este man es el primero de incumplir su rol. En el caso de él todavía es discutible si es dolo o culpa, ¿cierto? ¿Por qué? Porque él tuvo un grado de estupidez terrible, ¿no? Él no conoció que... ¿Por qué? Porque confió mucho en los brasileños, sí, un error vencible, él pudo haber sido más diligente, tal vez como culpa, tal vez. Pero quien sí es dolo es los del directorio, ¿cierto? Porque los del directorio sí actuaron con dolo, porque los del directorio sí sabían, los del directorio sí conocían que eso estaba malo y que la gente se podía morir o podía empeorar o no se podía salvar, como lo quieran llamar. Y ellos priorizaron, ¿qué? ¿Qué priorizaron? Sus ventas. ¿Qué más? Su economía, porque no quisieron exponerse a indemnizaciones. Doctor, pero lucro, exacto. Pero ustedes creen que esta gente del directorio quiso que se muera la gente? No, estoy seguro que rezaban para que no pase. Pero hicieron costo-beneficio, pues. ¿Ven? ¿Se acuerdan del caso Utopía? Ya, en el caso Utopía, también se habló de dolo eventual. ¿Ustedes creen que los de la discoteca Utopía querían que los jóvenes se mueran? No, en absoluto, no. ¿Cierto? No. Entonces, ¿por qué respondieron por dolo? Porque esa posibilidad se la representaron. ¿Cierto? Pero ¿qué cosa pesó más? Ahorrarse la plata. ¿De qué? De las válvulas contra incendios no puestas, de las salidas contra incendios no puestas. El caso McDonald's tal vez es otro ejemplo de eso, ¿no? O esta discoteca, un vecino país también, que todos recordarán, que el tipo veía siempre, a ver cómo me responden esto. El tipo miraba siempre a su discoteca llena, ¿cierto? Pero cuando iba a taquilla, no había ni el 30% de las entradas vendidas. Entonces se rascaba la cabeza y decía, ¿cómo es que mi discoteca está llena y en taquilla tengo el 30% de las entradas? En Argentina, claro. No quise mencionarlo, pero es el caso de Argentina. Entonces, ¿qué si el tipo estaba desesperado? El tipo decía, pero si está llena mi discoteca, ¿cómo es que tengo solo el 30% de entradas vendidas? Entonces empezó a hacer inteligencia para ver qué pasaba. Él mismo se puso en boletería. Igual. O sea, no le estaban cutreando sus cajeros. Por ahí no pasaba. Así que empezó a poner cámaras. ¿Y saben qué se dio cuenta? Que como su discoteca era tan grande, por las salidas de emergencia se metía la gente. ¿Cierto?
por las salidas de emergencia se metía la gente. Así que ¿saben qué fue su gran idea para evitar que pase nuevamente que le mermen sus ingresos? Clausuró las salidas de emergencia. Pregunto, ¿la idea era clausurar las salidas de emergencia o poner seguridad más bien ahí para que evite que entre gente? Pero se quiso ahorrar el sueldo, pues. Entonces clausuró las salidas de emergencia. Le metió cadena y candado. Y parece que el mismo León que estuvo en Utopía con el mismo artista del fuego fue contratado para Argentina. Y también ese señor fue a la discoteca. Y también generó un incendio. Y la gente se murió en cantidad. ¿Y por qué se murió en cantidad? Se murió en cantidad porque no pudieron salir, porque no habían salidas de emergencia. Se murió asfixiada, pisoteada, aplastada. Entonces, pregunto, ¿ahí también hay culpa o dolo eventual? Las salidas de emergencia estaban cerradas, claro, eso también es dolo eventual. Porque esa posibilidad de que no puedan salir ante un siniestro, él se lo representó. Rogó para que no pase. Rezó a Sarita Colonia para que no pase. Pero si pasa, piña, pues. ¿Y eso cómo se llama? Eso se llama dolo eventual. ¿Cierto? Eso se llama dolo eventual. Lo que pasa es que Percy García Cabero, que me preguntan, no es que él no diferencia el dolo eventual ni la culpa consciente. O sea, hay penalistas en el Perú, Iván Meini, por ejemplo, García Cabero, por ejemplo, que son funcionalistas, pero funcionalistas de la línea del funcionalismo duro de Jacobs. Por lo menos en esa parte, no en esa parte, por lo menos García Cabero, por lo menos en esa parte. ¿Y qué dice García Cabero sobre el dolo? Sigue la posición de Jacobs, que también me gusta mucho, pero no es aplicable tanto en el Perú, ¿no? O sea, ¿cuál es la posición del dolo que me preguntan de García Cabero? García Cabero del dolo dice algo muy interesante. García Cabero sigue a su maestro y dice, el dolo es conocimiento, pero no es un conocimiento que se prueba, es un conocimiento que se imputa según tu rol. ¿Me entienden? ¿Cómo así? Si tú eres conductor de un vehículo, se entiende, sin admitir prueba en contrario, presunción jure de jure, ¿cierto? Que tú conoces el reglamento de tránsito, que tú conoces todo lo que tu rol de conductor te exige conocer. ¿Estamos? Con lo cual, ¿cuál es la posición? El dolo no se prueba, se imputa. ¿A partir de qué se imputa? A partir del rol. Tú tienes el rol, se imputa sin admitir prueba en contrario que conoces todo lo que a tu rol corresponde. ¿De acuerdo? Sí, pero esa es la teoría cognitiva al mango. Esa es la teoría cognitiva en su supuesto más extremo. ¿De acuerdo? Yo también soy cognitivista en materia de imputación subjetiva, pero no soy tan radical, ¿no? Yo sí creo que el conocimiento se tiene que probar con indicios, ¿no? No es así como que imputas el dolo y punto, ¿cierto? Me encantaría que fuera así, ¿verdad? Pero si eso hacemos en el Perú, pues tendríamos que construir unos 10 penales más, ¿cierto o no? O sea, claro que sí, eso sí te lo concedo. O sea, no es fácil probar la línea divisora entre dolo eventual y culpa consciente, ¿no? Es una línea muy delgada y generalmente Frank lo quiso hacer con la teoría de la probabilidad, ¿no? A mayor probabilidad, dolo eventual. A menor probabilidad, culpa consciente, ¿cierto? El derrame de petróleo, por ejemplo, ¿no? Es un tema que me ponen ahí como ejemplo. ¿Opino o no opino? Mejor no. Mejor no. Me voy a meter después en problemas. De verdad, no le van a decir a nadie que estoy opinando de este caso. Me van a guardar el secreto por Nazarita. Bueno, hubo un caso en Estados Unidos, de ese voy a hablar más bien, ¿no? En Estados Unidos, ¿qué ocurrió? En Estados Unidos hay responsabilidad a la persona jurídica.
Y hay responsabilidad de la persona jurídica objetiva, porque a la persona jurídica no le puedes hacer una imputación subjetiva, pues no hay forma, ¿cierto? La imputación a la persona jurídica es imputación absolutamente objetiva. Ahí no hay posibilidad de otra imputación a la persona jurídica. ¿O sí? No, ¿verdad? Entonces, ¿qué ocurrió? Hay un lago muy famoso, muy lindo, navegable, en Estados Unidos, en un estado que se llama Nuevo México. ¿No? ¿Qué ocurrió allí? Cierto barquito derramó petróleo. Ni siquiera era el mar, un lago navegable en Nuevo México. ¿Cierto? Una empresa petrolera muy conocida. ¿De acuerdo? ¿Qué hizo Estados Unidos? En Estados Unidos se aplica la responsabilidad penal directa a la persona jurídica, sin discusión. Entonces, ¿qué hizo Estados Unidos? Dijo, empresa, tú, ven. El fiscal le llamó a la empresa, ven, papito, ven, hijito, ven. Ya. Mira, cuñado, tu barco, contaminó mi lago. Y ¿sabes lo que respondió la empresa? Lo mismo que acá, ¿no? Estamos haciendo una investigación para ver quién fue el responsable, si lo hubo, si fue el oleaje anómalo, o si fue que la Marina no nos avisó. Respondieron así, ¿verdad? ¿Cierto? ¿Y qué le dijeron a la persona jurídica, a los gringos? Mira, papá, a mí no me interesa quién es el imbécil dentro de tu empresa que tuvo la culpa. Eso no me interesa. ¿De acuerdo? Lo cierto que es, la empresa, tu empresa, es propietaria de ese barco. Y es tu barco el que contaminó mi lago. Así que tú me respondes. Pero estamos bien. No, señor, esto es objetivo. Tú respondes. Así que, si respondes penalmente, te voy a quitar la licencia. Porque te voy a aplicar esa consecuencia. A menos que lleguemos a un acuerdo. ¿Me entienden? ¿Y cuál fue el acuerdo? Si no me equivoco, $8,000 millones en una sola pagada. Ahí está. Ese es el acuerdo. ¿Se entiende? ¿Y qué hizo la empresa? Pagó. ¿Por qué? Porque si no pagaba, ¿qué pasaba? Le quitaban la licencia. ¿Y saben cuánta plata perdía? Muchísimo más, ¿cierto? Ah, y una de las reglas del acuerdo, ¿saben cuál fue? Una de las cláusulas del acuerdo fue, por si acaso, me entregas al imbécil que tuvo la culpa para meterlo preso. ¿Se entiende? O sea, independientemente, ¿cierto? Me vas a entregar a ese. Y ese lo voy a cambiar. Entonces pregunto, ¿es un derecho penal pensado en otros tiempos que soluciona mejor las cosas o no? ¿Cierto? Claro, pero nosotros acá lo hemos traído, es compliance, que lo tienen bien bonito los gringos. Nosotros lo hemos traído tergiversado. Lo hemos traído, déjenme decirlo así, con algunos acondicionados para generar impunidad en el Perú. ¿Cómo lo hemos traído? En el Perú, dice el compliance, es más o menos así en el Perú, ¿ya? Vamos a adelantar un poquito, que me dan micro yo hablo, ¿no? ¿Cómo es en el Perú? En el Perú más o menos así. Si ustedes miran un ambiente, van a un restaurante, lo que van a mirar desde que entran es compliance. ¿Qué es eso? Prevención. Cumplimiento de la ley. Esa es la traducción del compliance. Cumplimiento de la ley. ¿Cierto? Prevención. Entonces, si ustedes entran a un restaurante, ¿qué es lo primero que van a mirar? Lo primero que van a mirar cuando entran a un restaurante es peligro, extintores, zona de escape contra incendios. Esas son políticas de prevención. Con lo cual, si pasa algo y hay muertos, yo me voy a sacar y le voy a decir, yo tenía mis políticas de ¿qué? De prevención.
¿Ya? ¿Se entiende? Ya está. Entonces, cuando vas a imputar responsabilidad a las personas jurídicas, ¿qué es lo que le puede salvar a la persona jurídica de incurrir en responsabilidad penal? Lo que puede salvar es haber tenido una política de prevención eficiente. ¿Cierto? Una política de prevención eficiente. Y esa se la diseña algún estudio jurídico fufú del Perú. En el Perú es así. ¿Cierto? Obviamente ese estudio jurídico fufú que va a hacerle su política de prevención no le va a cobrar barato, sí. Le va a cobrar carísimo, ¿verdad? Le va a cobrar carísimo. ¿Cierto? Y como ya va a tener, como diría Caro Coria, su trajecito a la medida, o sea, las políticas de prevención pensadas en la persona jurídica X, que no son las mismas que la persona jurídica Y y la persona jurídica Z, cada uno tiene sus propios riesgos, porque obviamente la empresa que limpia lunas no va a tener la misma política de prevención que la empresa que trabaja con combustible, ¿cierto? Cada una tiene que tener una política de prevención diferenciada, ¿o me equivoco? ¿Cierto? Entonces, ¿qué hacen? Contratan a los expertos para que le hagan su política de prevención. Su trajecito a la medida con todo lo que ha salido en una norma, ¿cierto? El reglamento de la ley 30.424. Todos los criterios y parámetros que tiene que tener esa prevención ajustada a la persona jurídica. ¿Cierto? ¿Se entiende? ¿Hasta ahí está bien la idea o no? ¿Se entiende? El estudio jurídico le va a cobrar una plata bastante interesante por hacerle esa política de prevención dirigida solamente a ella, de acuerdo con sus riesgos, sus necesidades, y con eso se va a ir a la SMB. Y cuando se vaya a la superintendencia, ¿cierto? La superintendencia le va a aprobar o desaprobar su política de prevención. ¿Me entienden? Pregunto, ¿hasta ahí está bien? Perfecto, ¿verdad? Con lo cual no le deja solo al estudio que le hace eso, sino también a la superintendencia que regula esa política de prevención, cumple o no con las especificaciones de sus riesgos, ¿verdad? Hasta ahí está perfecto, hasta ahí nos copiamos bien de Estados Unidos. Hasta ahí nos copiamos bien. Hasta ahí nos copiamos bien. Pero nosotros teníamos que poner la yapa. ¿Y cuál fue la yapa chola? ¿Cuál fue la yapa nuestra? Espectaculares somos nosotros, pues. Les digo y me voy a vomitar un rato. ¿Ya? ¿Saben cuál es la yapa nuestra? La yapa nuestra es que si le aprueban sus políticas de prevención como satisfactorias, el fiscal debe abstenerse de ejercer la acción penal contra esa persona jurídica. O sea, pareciera que el negocio está perfecto, ¿no? La superintendencia con el estudio. Te apruebo y eso es vinculante para el fiscal y el fiscal no se mete. Los gringos cómo renegarán cuando miran eso, ¿no? Dirán, ¿de dónde han sacado eso? Es como si al juez gringo le dirían, ¿sabes qué? Si cierta superintendencia de quinta, porque es de quinta, ni siquiera tiene muchos años de creación, ¿cierto? Te da luz verde y te dice todo está acá, el fiscal y el juez se abstienen de investigar y de sancionar. ¿Así? El país más osado en eso no se atrevió a tanto. Todavía no me ha tocado ningún caso en el que esa superintendencia me diga que me abstenga de ejercer la acción penal. El día que me lo diga me voy a ver forzado a decir que me zurro en eso. ¿Y qué hago? ¿Ejercer una acción penal? ¿Me van a denunciar? Seguramente sí. Pero ya basta, pues, de tanto, ¿no? O sea, está bien que las personas jurídicas tengan poder en este país. Está bien que hayamos sido tan cobardes como para poner responsabilidad administrativa cuando es responsabilidad penal. ¿Cierto? Porque así de cobardes hemos sido. Le hemos puesto responsabilidad administrativa cuando es responsabilidad penal. El fallecido Villavicencio decía que es un fraude de etiquetas.
responsabilidad penal, pero no nos hemos atrevido, ¿cierto? Claro, hay mucho por mejorar. Entonces, mis queridos doctores, ¿por qué hablo de estos temas? Porque tengo casi 500 personas. Y me encantaría que por lo menos 10, 15, 20 muchachos de todo lo que me están escuchando, colegas de todo lo que me están escuchando, se interesen en investigar este tema, ¿cierto? Y no escuchen pues al entendido que me da una conferencia sobre compliance y lo escucho con la boca abierta como estúpido, porque no me doy cuenta de los intereses que tiene de por medio y el dinero que está traficando atrás de eso, ¿cierto? Hago un análisis mucho mayor. Me voy a la fuente, me voy a la legislación comparada, me voy al análisis, para que no me sorprenda. Para tesis, claro que sí. Para escribir algún articulito, ¿cierto? Déjenme ser el que desafina en el coro, pues, ¿no? El que malogra el coro, el que canta horrible, ¿cierto? Pero ¿saben qué? Hay que escuchar todas las voces. Seguramente esto que sale publicado, esto que sale en redes, esto que se difunde, mañana lo van a escuchar más de uno. Y claro, ya estoy viendo mañana. Ese asno de Almanza, ¿cómo se le ocurre? ¿Cierto? Ya estoy escuchando. Todo lo que mañana me van a decir. Que me digan. Por lo menos se habría abierto el debate o no. Por lo menos habría abierto el debate. Por lo menos habrán escuchado lo que no querían oír. Y se tendrán que ver obligados a explicarlo. Se tendrán que ver obligados a escucharlo. ¿Cierto? Entonces, es un poco propósito de esta sesión de hoy día, para tesis, para hacer un trabajo de investigación, porque son un poco, o sea, yo les he tratado de presentar el día de hoy simplemente una cosa, que es el estado actual de la cosa, ¿cierto? Ahora, tampoco vamos a imputar responsabilidad a las personas naturales por imputarle responsabilidad penal. O sea, decirle, tú respondes penalmente porque trabajas en la empresa y la empresa es la propietaria del barco que hizo. No, señor. Si vamos a imputar responsabilidad a personas naturales, tenemos que ver el rol de cada una de ellas y ver qué incumplieron y quién incumplió su rol, ¿cierto? Porque la persona jurídica responde de manera objetiva, pero las personas naturales tienen que responder de acuerdo a una delimitación de acuerdo con su rol. Entonces, si yo le voy a imputar a una persona natural, le tengo que decir qué rol incumplió. Porque en personas naturales no hay responsabilidad objetiva. Hay responsabilidad a partir de que del incumplimiento de algún tipo de error. Y ahí sí tuvo una resolución bastante lúcida en un tema de Cerro de Pasco a la Corte Suprema, ¿cierto? En un tema de contaminación ambiental en una minera, porque dijo había que precisar la imputación respecto a cada una de las personas naturales que les quería imputar y decir qué rol han incumplido para poder ser responsables de algún delito, ¿cierto? Pero eso no opera pues con personas jurídicas, porque las personas jurídicas responden en materia penal de una manera distinta, porque la responsabilidad ahí sí viene a ser objetiva. Y ahí sí hay que modificar el derecho penal. Y les cuento un secreto. Alemania se está alineando con el compliance. Y en Alemania están aprobando responsabilidad penal objetiva a personas jurídicas. ¿Qué quiere decir eso? Que los tiempos están cambiando. Y la americanización del derecho penal también está llegando para ese lado del continente. ¿Sí? Entonces, eso era lo que les quería decir. Hoy día había conversado con Rieder, que por un tema de viernes yo iba a conversar solamente una hora con ustedes, pero me he excedido de eso, así que, bueno, siempre creo que yo tengo ese gran problema, ¿no? O sea, ofrezco lo que no voy a cumplir. Voy a hablar solo una hora y terminando hablando bastante más. ¿De acuerdo? Así que, doctores, muchas gracias por haberme aguantado todo este tiempo. Y bueno, la idea es incentivar la discusión, azuzar un poquito. ¿De acuerdo? Si esto ha servido, genial. Muchísimas gracias, que estén muy bien. Feliz fin de semana. Cuídense mucho y Dios mediante hasta cualquier otra oportunidad. Doctor, Feliz muchas día. gracias. Muchas gracias por su clase y con esto terminamos.
Gracias, Felipe.